Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en esta tercera entrega del tema rentas vamos a estar trabajando eh, sobre rentas variables en progresión geométrica. ¿Sí? Es importante que si no vieron los otros videos o no conocen del tema de rentas constantes, por favor lo vean antes y estudien ese tema, ya que para poder comprender este es de suma relevancia haber comprendido el anterior. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar. No nos olvidemos que las rentas, independientemente de que sean constantes o variables, siguen siendo una sucesión de términos, ya sea de pago de cuotas para determinar un valor actual o que sea idéntico el valor actual de todos esos pagos futuros al valor de un préstamo, o bien una sucesión de depósitos con el objetivo de juntar una determinada cantidad de plata a un momento final, y eso nos da lugar a los valores finales o los montos o imposiciones, como lo llamamos en su momento. Como les decía antes, para comprender las rentas variables necesitamos haber comprendido el funcionamiento de las rentas constantes, ya que los conceptos de pagos vencidos, pagos adelantados, evaluaciones de una A1, S1, A0 o S0 siguen siendo los mismos, ¿sí? Solamente va a cambiar la forma en que se llevan, no la forma, sino los valores o posibles valores que pueden tomar esos pagos o depósitos. Entonces habíamos visto una clasificación según la naturaleza de los términos. En este caso vamos a estar hablando de términos, ¿sí?, variables, ya no constantes como estuvimos viendo previamente. De vuelta, van a ser pagos adelantados o vencidos, van a ser rentas ciertas y vamos a hablar de rentas temporarias, ¿sí? O sea, donde su número de pagos o cantidad de pagos es finito. Respecto a los componentes, se nos va a sumar un componente adicional, ¿sí? O en realidad dos componentes adicionales respecto de las rentas constantes. Acá nos va a interesar cuál es la primera cuota de la progresión, ¿sí? O sea, cuál es la primera cuota de esa sucesión de pagos. A esa cuota la vamos a llamar cuota base, ¿sí? Después tendremos las cuotas de cualquier momento del tiempo, que esas cuotas futuras, ¿sí?, van a depender del valor que tome la cuota base, ¿sí? Después tenemos el factor de actualización con tasa de interés, la cantidad de pagos, la tasa de interés efectiva periódica, y acá se nos agrega un nuevo componente, ¿sí?, que es la razón de variación de las cuotas, ¿sí?, que puede ser creciente o puede ser decreciente, ¿sí?, dependiendo del caso. Tenemos las dos posibilidades. Entonces nos sumamos la razón de variación y la cuota base, a partir de la cual las cuotas futuras van a variar a esta razón R, ¿sí? En el caso de las rentas variables en progresión geométrica, ¿sí?, podemos pensar a la variación o la forma que tienen los pagos y la forma en que se aplica esa razón de variación como si fuese interés compuesto. ¿En qué sentido? No porque sea una tasa de interés, porque no lo es una razón de variación, sino por el hecho de que es acumulativa la manera, ¿sí?, en que van variando las cuotas. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo donde tenemos 4 pagos anuales vencidos, variables en progresión geométrica, siendo el primero de ellos a la cuota base de 100 unidades monetarias, y la razón de variación es un 1% acumulativo anual, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que sea acumulativo. Que si la primera cuota es 100, la segunda es 100 por 1.01, la tercera cuota, ¿sí?, la del momento 3, es 100 por 1.01 al cuadrado, y la cuarta cuota es 100 por 1.01 al cubo, ¿sí? Como pueden observar, tengo acá un exponente, ¿sí?, y eso lo que me está indicando es que ese 1% se va acumulando, ¿sí? Si el 1% no fuese acumulativo, tendríamos cuotas de 100, 101, 102 y 103. Y en nuestro caso, acá tenemos cuotas de 100, de 101, ¿sí?, de 100 por 1.01 al cuadrado, o sea, de 101,1, y así sucesivamente.
al igual, entonces, en vez de tener 4 pagos vencidos de 100 pesos cada uno, y eso es una renta constante, tenemos 4 pagos vencidos, siendo el primer pago de 100 y el resto crecientes a razón de un 1% acumulativo. Bien, anual. Ahora bien, lo que nosotros queremos hacer es evaluar esta sucesión de pagos, ¿sí? Esta sucesión de pagos la queremos evaluar al momento cero, ¿sí? O sea, la queremos evaluar un momento antes del primer pago. Bien, lo que hacemos es actualizar cada uno de esos pagos futuros al momento cero, la cantidad de tiempo que corresponda con el factor de actualización B, que es 1 más I a la menos 1, si es B a la 1. Entonces, el primer pago de 100 lo actualizamos un periodo, el segundo pago de 100, que vale 100 por 1.01, lo actualizamos 2 periodos, y así cada uno de los pagos futuros lo actualizamos al momento cero, la cantidad de tiempo que corresponda. El valor actual va a ser la suma de los valores actuales de cada uno de esos pagos, que es lo que estamos representando acá, ¿sí? Fíjense que este 1% que tenemos acá es la razón de variación, ¿sí? 1 más la razón de variación, digamos el factor de variación. Y por otro lado tenemos el factor de actualización con la tasa de interés. Bien, entonces el valor actual de esa sucesión de pagos nos va a dar 377 pesos con 18. Eso vendría a ser el valor del préstamo, o sea, cuánta plata nos darían hoy si nos comprometemos a devolver 4 pagos variables en progresión geométrica a razón de 1% acumulativo, ¿sí? Creciente, siendo la cuota base de 100. Ok, en términos teóricos tenemos nuestro eje de tiempo, ¿sí? Ya las cuotas no son de 100 por 1.01, 100 por 1.01 al cuadrado, sino que son de C1, o sea, la cuota base. La cuota 2 es la cuota base por 1 más R, la cuota 3 es la cuota base por 1 más R al cuadrado, y así sucesivamente, hasta la última cuota del momento n, que es la cuota 1 por 1 más R a la n menos 1. ¿Nosotros qué queremos? Queremos el valor actual de esta sucesión de pagos, ¿sí? ¿Y en qué momento del tiempo? Momento 0. Como el primer pago es el momento 1, estamos evaluando todo un momento antes del primer pago, ¿sí? Entonces, al igual que cuando vimos rentas constantes, vamos a actualizar cada uno de los pagos futuros. Ya no todos los pagos son de valor C1, ¿sí? Actualizamos cada uno de los pagos futuros al momento 0 y los sumamos. ¿Bien? Que es lo que hicimos antes a través del ejemplo. Ahora vamos a hacer el desarrollo teórico. Nosotros tenemos este valor actual, la suma de cada uno de los pagos futuros valuados al momento 0. Si ustedes ven, tenemos como factor común en cada uno de estos sumandos C1 por B, ¿no? C1 por B, C1 y dentro de este B cuadrado hay un B, acá hay un C1 y dentro de este B cubo hay un B, y así sucesivamente. Lo voy a sacar como factor común, C1 por B. Y esto me va a quedar 1 más R por B, más 1 más R por B al cuadrado, ¿sí? Todo al cuadrado, después todo a la n-2, todo hasta a la n-1, ¿sí? Fíjense que bajó en 1 el número del exponente. Acá teníamos un 2 y acá tenemos un 1, acá teníamos un 3 y ahora tenemos un 2, acá teníamos un n-1 y ahora tenemos n-2, ¿sí? N y n-1. ¿Esto por qué se dio? Porque sacamos como factor común el b. Bien, entonces tenemos C1 por B fuera de la sumatoria, y ¿esto qué es? Es una suma de n términos que varían en progresión geométrica de razón igual a Q por B, donde Q es 1 más R, pero digamos 1 más R por B, ¿sí? Si 1 más R por B es mayor a 1, la variación es creciente. Si 1 más R por B es menor a 1, la variación es decreciente. Bien, lo que a nosotros nos interesa es resolver esta suma de términos, lo mismo que hacíamos cuando queríamos resolver las rentas constantes, ¿sí? Bien, sigamos. Si nosotros así hacemos ese despeje y esa resolución de la suma de términos en progresión geométrica, llegaríamos a esta expresión, ¿sí? Esta expresión va a ser, o va a tener el mismo funcionamiento que lo que habíamos visto en rentas constantes. Va a ser una expresión que nos permita determinar el valor actual, ¿sí?, de una sucesión de pagos un momento antes del primer pago, ¿sí? O sea, es una A1NI. Pero esta no es una A1NI de pagos constantes, sino de pagos variables en progresión geométrica. Por eso le agrego la G acá de geométrico. Donde
esta expresión matemática financiera depende del valor de la cuota base, ¿sí?, de un factor de actualización y de la cantidad de pagos y de la razón de variación, ¿sí? Esto de vuelta nos permite obtener el valor actual de una sucesión de pagos, variables en progresión geométrica, un momento antes del primer pago. Esta expresión, ¿sí?, que es la A1NIG, nos permite entonces evaluar todos estos pagos en tanto y en cuanto la razón de variación sea distinta a la tasa de interés, ¿sí? Pongamos un número cualquiera de la razón de variación y ese mismo número la tasa de interés. Supongamos 10%. Si yo hago 1 más 0,1 tengo 1.1. 1.1 dividido 1.1 es 1 elevado a la n, siendo n la cantidad de pagos, sigue siendo 1. 1 menos 1 es 0 y acá tengo 1 menos 1 0, o sea que esto no lo puedo resolver, no puedo dividir por 0. Entonces esta expresión solamente nos permite resolver, ¿sí?, este valor actual, la sucesión de pagos, en tanto y en cuanto r sea distinto de i. Y ustedes dirán, bueno, entonces no puede ser r igual a i. No, claramente que sí, pueden ser iguales, pero esta expresión no nos va a ser de utilidad. Cuando tenemos la situación donde r es igual a i, llegamos a la siguiente expresión, donde el valor actual, ¿sí?, es una A1NIG, pero para r igual a i, y el término, la expresión que nos queda es C1, siendo C1 la cuota base, por b por n. ¿De dónde surge esta expresión? Vamos a verlo a través de un ejemplo si quieren, pero digamos, es bastante intuitivo. Supongo que nosotros queremos calcular el valor de un préstamo que cancelamos mediante 4 cuotas anuales, variables en progresión geométrica. La razón de variación es 3%, la tasa de interés es 3%, ¿sí?, ambas con idéntica periodicidad anual, y la cuota base es 100 unidades monetarias. Entonces, si hacemos nuestro eje de tiempo, tenemos esta situación, ¿no? Pagos de 100 por 1.03, 100 por 1.03 al cuadrado, hasta el último pago que es 100 por 1.03 al cubo. El valor actual de cada uno de esos pagos es lo que tenemos representado acá, que les estoy mostrando. Bien, hagamos en nuestra expresión ese valor actual. Tenemos 100 dividido 1.03, o sea, el valor actual de estos 100 pesos. Después tenemos 100 por 1.03, ¿sí?, esta es la cuota, dividido 1.03 al cuadrado. Esto, el denominador es este factor de actualización. Fíjense que tengo 1.03 y 1.03 al cuadrado, o sea que yo podría simplificar 1.03 con un 1.03, o sea que esto me quedaría 100 dividido 1.03. Lo mismo pasa acá, la cuota del momento 3 es 100 por 1.03 al cuadrado. La actualizo 3 periodos con este factor de actualización. Yo podría simplificar 1.03 al cuadrado dividido 1.03 al cubo, me queda 100 dividido 1.03. Y así lo mismo con el último término. Fíjense que van a ser 4 términos, donde los 4 van a valer 100 dividido 1.03. O sea, tenemos 4 términos que valen lo mismo. Es lo mismo que hacer 4 por 100 dividido 1.03. Que es lo mismo que estábamos mostrando acá, ¿no? Cuota base 100 por n, cantidad de pagos 4 por b, donde b que es 1 dividido 1 más i, en este caso 1 dividido 1.03. Digo, así llegamos a esta expresión matemática financiera. Bien, entonces, si hacemos el cálculo, tenemos 388,35 como valor actual, o sea, valor de la sucesión de pagos un momento antes del primer pago. Si aplicáramos la expresión que vimos previamente, o sea, no hacemos uno a uno individualmente, sino que aplicamos la expresión, llegamos al mismo valor, ¿sí? Lo cual tiene sentido, porque es lo que queremos tratar de demostrar, ¿sí? Justamente a reemplazar la suma de los valores actuales individualmente por una única expresión que nos resuelva todo nuestro problema. Entonces, de vuelta, la A1 nos evalúa la sucesión de pagos un momento antes del primer pago, lo mismo que pasaba con la A1 de pagos constantes, ¿sí? O sea, es lo mismo, solamente cambia la forma, la expresión matemática financiera. Ahora bien, si los pagos fuesen adelantados, tendríamos el primer pago en 100 y el último pago al momento 3, son 4 pagos, ¿sí? Y queremos hallar su valor actual. Bien, acá no me voy a poner a desarrollar de la misma forma que desarrollamos los pagos vencidos, sino que voy a utilizar las relaciones entre rentas, ¿sí?, entre las que aplican tanto para constantes como para variables. Entonces nosotros sabemos que la A0 es igual a 1 capitalizado un periodo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo mismo de esta A0 con la A1 capitalizada para rentas variables.
Si hacemos eso, ¿sí? Obtenemos que la A0, ¿sí? Es una A1, ¿sí? Esta es la A1 capitalizada un periodo. O sea, acá deberíamos escribir, que lo vamos a hacer así, queda bien, 1 más I, ¿no? O sea, esto de acá es la A1 por 1 más I es la A0. Digo, todo esto es la A0. Bien. Y en el caso de la A0, si R es igual a I, nos queda C1 por N. Porque el B que teníamos antes se simplificó con el 1 más I que multiplica. ¿No? Acá ya lo hice todo de 1, acá lo tuve que agregar a mano. Entonces esas expresiones permiten calcular la sucesión de n pagos variables en progresión geométrica, ¿sí? Valor actual, junto al primer pago. Ya no un momento antes, sino junto al primer pago. Si quisiéramos el valor final, bueno, vamos a valernos también de las relaciones entre las rentas. Nosotros sabemos que la S1 de una renta constante nos valora la sucesión de pagos junto al último pago. Y eso es lo mismo que una A1 por 1 más I a la N. Bueno, si nosotros multiplicamos la A1 de la geométrica, o sea, lo que habíamos determinado acá, ¿sí? A1 de la geométrica, ya sea con R distinto de I o con R es igual a I, lo capitalizamos n periodos, como estamos mostrando acá, llegamos a estas dos expresiones. Esta primera es la S1 cuando R es distinto de I, fíjense que depende de la cuota base, de la tasa de interés, de la cantidad de pagos y de la razón de variación, y esta es la expresión cuando R es igual a I. Bien, entonces de vuelta, ambas expresiones nos permiten valorar la sucesión de n pagos junto al último pago, ¿sí? Mismo concepto que la de rentas constantes, solamente cambia de vuelta la expresión matemática financiera. Y si tuviésemos que determinar la de pagos adelantados, de vuelta nos valemos de las mismas relaciones, ¿sí? Como explicamos previamente, acá va un 0, no un 1, y esta es nuestra expresión de la S0, ¿no? Todo esto es la S1, ¿sí? Que es lo que estamos mostrando acá, y este 1 más I es este 1 más I, o sea que S0, ¿sí? Esto es S0, es igual a S1 por 1 más I. Lo mismo pasa, y esta expresión nos sirve cuando R es distinto de I. Cuando R es igual a I, tenemos que S0, de vuelta, es una S1 capitalizada a un periodo. Fíjense que la S1 es S1 por N por 1 más I a la N menos 1. Si yo esto lo multiplico por 1 más I, ¿qué tengo? Que este 1 más I a la menos 1 que está acá se va a simplificar con el 1 más I que estoy capitalizando un periodo. ¿Y qué me queda? ¿No? La N únicamente. Bueno, que es lo que estaba mostrando acá. Esta es la S0, N por 1 más I a la N. ¿Cuándo nos valúa, o en qué momento del tiempo nos valúa esta expresión? Un momento después del último pago. ¿Sí? Digo, importante tener en consideración esto. ¿Sí? Fundamental entender cuándo estoy evaluando con uno o con otro y que la diferencia está en cómo son los pagos. Para ir cerrando, acá presentamos o presento, digamos, dos ejes de tiempo. Uno son n pagos vencidos, donde estos pagos son variables si quieren, en progresión geométrica, primer pago, segundo pago, tercer pago. Este C2 es C1 por 1 más R, este C3 es C1 por 1 más R al cuadrado, y así sucesivamente. Y acá tengo pagos adelantados, ¿sí? El primer pago está en 0, el último en n-1, y la forma de los pagos es idéntica a la anterior, solamente cambia en qué momento del tiempo yo lo estoy parando, digamos, o en qué momento los voy a pagar, ¿sí? O los voy a depositar, dependiendo si yo quiero un valor actual o un valor final. Entonces, si vamos a aplicar cada una de estas cuatro expresiones en estos ejes de tiempo. Si yo a este primer eje le aplico una A1, ¿sí? Yo evalúo la sucesión de pagos, la A1 me evalúa un momento antes del primer pago, o sea, me evalúa acá, en 0. Si yo le aplicara la A0, me evalúa junto al primer pago, me evalúa acá. Si yo quisiera un valor actual, debería actualizar un periodo, ¿sí? Ahora bien, si yo a esta sucesión, en vez de querer un valor actual al momento 0, quiero un valor final, bueno, si le aplico la S1, dijimos que la S1 evalúa la sucesión de pagos junto al último pago, o sea, el último pago está en N, me evalúa en N, perfecto. Si yo le llegara a aplicar la S0,
me evaluaría en un momento teórico, si quieren, n más 1, ¿sí? Un momento después del último pago, me evaluaría acá. Si yo quisiera la evaluación junto al último pago, debería actualizar un periodo, ¿sí? Digamos, lo importante es dónde evalúo con cada una de las expresiones y dónde quiero yo terminar de evaluar. Bien, entonces, si vamos a este eje donde los pagos son adelantados, si yo le aplico la A1, me evalúa en un momento menos 1, ¿sí? Un momento teórico menos 1. Si yo quisiera evaluar en 0, debería capitalizar un periodo, ¿sí? Si yo aplico la A0, me evalúa junto al primer pago. Si yo quiero un valor final y aplico la S1, evalúo junto al último pago, que es en n-1. Pero si yo quiero ese valor final al momento n, bueno, debería capitalizar un periodo, ¿sí? Depende de qué es lo que yo quiero hacer, claramente. Y si yo aplico el S0 directamente me evalúa un momento después del último pago, o sea que me agarra toda esta sucesión y me la evalúa un momento después del último pago, o sea, ya me evalúa directamente acá, no debería hacer más nada, ¿sí? O sea, es importante determinar qué es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y por otro lado, qué es lo que estoy haciendo con las expresiones que tengo, ¿sí? Fíjense que si entendimos el tema de rentas constantes, el tema de rentas variables no nos debería generar mayores complicaciones, ¿sí? Por el hecho de que lo que hacemos con las A y con las S, ¿sí? Es lo mismo que hacíamos en rentas constantes, lo único que cambia es cómo es la sucesión de pagos, ¿sí? Que ya no son todos los pagos iguales. Bien, bueno, espero que hayan entendido el tema, les haya servido para complementar la bibliografía y poderles haber sacado algunas inquietudes o miedos que pudieran tener con este tema, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la próxima entrega y que estén muy bien.